compartirles esta conferencia que el subtítulo es "No hay enemigo pequeño". Rápidamente les cuento esa anécdota porque me parece que es clave y habla mucho de este tipo de fracturas. Y es que yo estaba recién desempacado de mi fellow, llegué a un hospital infantil donde todavía trabajo y soy profesor, y estaba pidiendo un cupo en el quirófano porque pues tenía un niño con una fractura supracondilia del húmero, y me dieron el quirófano a mí y se lo quitaron, entre comillas, al grupo de cirugía pediátrica. Entonces mi profesor de cirugía pediátrica, que había sido en el pregrado, me dijo: ¿qué tiene, maecha, para operar? Le dije: no, profe, es una supracondilia ahí que la hago, eso la hacemos rápido. Sí, es una supracondilia ahí que la hacemos rápido. Y me dijo: ojo, maecha, no se le olvide que no hay enemigo pequeño. Entonces, si el cirujano pediátrico ya tenía eso en mente, me parece que es clave que todos, como ortopedistas que estamos en contacto con los niños, también lo tengamos muy presente. Sin embargo, no debemos asustarnos tampoco, no tengo ningún conflicto para esta conferencia, y quiero que recordemos que es la fractura más frecuente del codo pediátrico. Ya sabemos que es más frecuente en los niños alrededor de los 8 años, y que esas que tienen un mayor grado de desplazamiento, las Garland tipo 3, tienen más probabilidad de tener una lesión neurológica. Pero recordemos que hay una proporción muy importante de lesión neurológica que es iatrogénica. Ya vamos a hablar un poco más de eso. También esas que tienen mayor desplazamiento tienen más probabilidad de una lesión vascular, que en nuestro medio es relativamente poco frecuente, sobre todo secuelas permanentes como las contracturas en flexión. Pero lo que más interesante me parece de este tipo de fracturas es que son o sobrevaloradas o subvaloradas. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de mis profesores de trauma que se meten en unas fracturas de pelvis absolutamente destruidas, y entonces hacen abordaje de columna anterior, que el acetábulo, que la columna posterior, y fijan las sacroiliacas y unas cosas absolutamente delirantes, pero ven una fractura de estas y no saben qué hacer con eso, corren en círculos. Eso me parece muy interesante, porque es una fractura que, para los que no estamos tan familiarizados con tratar este tipo de lesiones, pues siempre genera algo de susto, por no decir que pavor. Pero también es subestimada porque muchos entonces dicen: no, todo lo del codo es supracondilia. Entonces, cóndilos laterales tratados como si fueran supracondilias, o supracondilias con un tratamiento, vamos a decir, subóptimo. Entonces, siempre, ¿quién es fan de Dwayne Johnson? Perfecto, entonces no se nos va a olvidar esto. Esta mnemotecnia del arm up, que nos recuerda cuál es la frecuencia de las lesiones neurológicas. Entonces, primero el interosseo anterior, seguido el radial, después el mediano, después el ulnar, y por allá rara vez el interosseo posterior. Y esto en extensión, ¿no? La variedad en flexión generalmente lesiona el nervio cubital. De todos modos es relativamente raro, pero hay que evaluarlo siempre. Con el compromiso vascular es muy importante siempre tomar el pulso radial, y de entrada quiero decirles que en ninguna parte del protocolo está cosas que retrasen el tratamiento del paciente. Entonces, ni artrografía, ni Doppler, ni angiotac, nada de esas cosas. Usted evalúa el pulso radial. Si tiene pulso radial, usted está tranquilo. Si no tiene pulso radial, pero la mano está rosada, entonces usted va y reduce, fija, reevalúa cómo está la parte vascular, ¿cierto? Si está rosada y no tiene pulso, pues entonces usted debe dejarlo hospitalizado con una fijación lo suficientemente estable para que no tenga necesidad de inmovilizarlo con tanta flexión. Si usted tiene ausencia de pulso radial y además está pálida la mano, la reduce y la fija. Si se pone rosadita, así no tenga pulso, bueno, lo sigue observando y sigue muy cuidadosamente este paciente hospitalizado. Si sigue pálida, ahí tiene indicación de una exploración vascular. Por ninguna parte, por más que he buscado e insistido, actualizando constantemente este concepto, sale que necesita una artrografía, que necesita un angiotac, que necesita un Doppler, nada de eso. No retrasemos, por favor, el tratamiento de los pacientes. Ahora usted escoge el diámetro de los clavos. Esto no es al ojo, esto hay métodos para elegir la mejor alternativa. Entonces, el doctor Kocher, que yo todo el tiempo lo estoy mencionando en mis charlas, nos dice que una forma interesante es dependiendo del peso. Si el paciente tiene menos de 20 kilogramos,
de pronto un diámetro de 1.8, 1.6 puede ser una buena idea. Para los mayores de 20 kilogramos debería ser por lo menos de 2 milímetros el diámetro de los clavos. También está el índice clavo cortical, que debería ser alrededor de 1, ¿cierto? Entonces, o sea, esta cortical que sea el mismo diámetro del clavo, más o menos lo mismo. Y también nos recomiendan que pues lo ideal es que sean por lo menos 2. Ya vamos a evaluar eso un poco más a profundidad. Ahora, la reducción cerrada sistemática, esto sí se lo debo a mi profe Vargas, que está aquí sentado, que me insistió, cuidado porque esto tiene unos pasos. Si usted no sigue los pasos, no va a llegar a un feliz término. Y me pasó una vez, porque entonces yo también era fellow, no seguí los pasos y me tocó abrir la fractura. Y cuando la abrí fue la peor decisión de todas, entonces me tocó llamarlo. Yo sabía que él estaba por allá en el consultorio y me tocó llamarlo. Cuando me dijeron, ya está el doctor Vargas en el vestier, yo ahí sí ya me llené de calma, ahí la pude cuadrar y cuando llegó ya lo tenía cuadrada. Pero abrirla es una mala decisión y generalmente esa mala decisión es porque uno no sigue estos pasos. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Siempre el paciente en una mesa de cirugía. Les imploro, por vidita suya, dejemos de operar sobre los tambores de los intensificadores cuando tenemos intensificador, porque por lo menos en mi ciudad el intensificador que se respete tiene un picotazo de un clavo en el tambor. Eso no solo daña el equipo, sino que puede ser peligroso, eso puede explotar. Entonces, siempre en la mesa de fracturas traccionamos, cuadramos muy bien si hay signo del ombligo, que no haya atrapamiento ahí de los músculos en la parte anterior del brazo. Lo cuadramos primero en el plano coronal, siempre primero en el plano coronal. Hasta que no lo tengamos cuadrado ahí, no procedemos al plano lateral. Cuando lo hacemos con mucho cuidado, suavecito, el periósteo es tu amigo, procedemos a la reducción completa y una vez confirmamos con intensificador de imágenes o con radiografía que tenemos la reducción adecuada en ambos planos, ahí sí procedemos a la fijación, ¿no? Entonces, bueno, esto recordemos la línea humeral anterior, que es un parámetro fundamental. Ahora, ¿cómo vamos a poner los clavos? Porque en mi mente siempre hemos tenido la idea que la mejor configuración son los clavos cruzados y siempre nos han dicho que es biomecánicamente la mejor configuración. Bueno, esto es relativamente un paradigma que ha sido difícil de cambiar y en muchas escuelas utilizan de entrada los clavos cruzados, pero mucho cuidado, la lesión del nervio cubital. Entonces, está descrito en la literatura lo que puede revisar hasta un 12% de frecuencia de lesión iatrogénica del cubital. En un metaanálisis relativamente reciente está alrededor del 4%. En nuestro medio, alguna vez en un escenario académico como este, nos mostraron una proporción de una lesión iatrogénica del cubital del 17%. 1 de cada 5 niños que tienen unos clavos cruzados le lesionaron el nervio cubital, pero de todos modos lo siguen usando. Entonces, quiero que vamos a una reflexión en torno al uso de este clavo medial, porque ya hay muchos estudios que nos sugieren que 3 clavos laterales funcionan tan bien como 2 clavos cruzados. Y pues disminuye ese riesgo, ¿no? Eso lo han demostrado varios autores, incluido el doctor Kocher, que como ustedes ven soy bien seguidor del doctor Kocher. ¿Cómo los vamos a ubicar? Bueno, mi sugerencia es que evitemos alguno de estos problemas técnicos, muy paralelos a través del foco, muy divergentes, me encanta esto, pero no está anclado en la cortical, está intramedular. Debería ser lo más divergente posible en el plano lateral, que no se crucen en el foco, porque aquí funcionan como si fuera uno solo. Entonces, la idea es que sean muy laterales, muy divergentes, que ocupen las 2 columnas y que en el foco estén lo más separados posible. Ya dijimos que tenemos que ubicarlo lo más, y escoger el diámetro adecuado. Aquí este es un caso nuestro donde ubicamos, para poder controlar la inestabilidad rotacional, un clavo más medial, un clavo más lateral, y para confirmar o complementar la estabilidad torsional aplicamos un tercer clavo. Muy bien, pero el clavo medial muchas veces es necesario. ¿En qué escenarios? Estos 4 que les planteo: la conminución medial muy marcada, los trazos muy bajos, trazos oblicuos largos que son muy inestables, muy incómodos, seguramente han tenido la oportunidad de verlos, y a pesar de que usted use 2 laterales muy bien puestos, pues que usted tenga todavía inestabilidad rotacional.
Entonces hay varias formas de proteger el cubital. Está el mini open, o sea, una incisión muy pequeña, disecar un poquito ahí para rechazar el nervio cubital hacia atrás. Idealmente en la extensión del codo, porque hay muchos pacientes que con la flexión subluxan el nervio anterior. El rechazo, que es como, digamos, pellizcar un poquito esa epitróclea para alejar el nervio cubital del punto donde va a entrar el clavo. Y otra alternativa, que es con una topografía, que es de unos autores colombianos, que nos plantean ese pliegue que ampliamos desde la fosa antecubital, que va hacia atrás, y entonces en el punto que se corte con la epitróclea, ahí debería ser muy seguro. Son diferentes alternativas que podrían tener en cuenta para evitar la lesión del cubital si es que tienen necesidad de poner el clavo medial. El doctor Slongo, que ya lo ha mencionado el profe Vargas hace un momento, promulga mucho esta técnica de la fijación externa con un mini tutor lateral. Y es que sí, parece que es muy útil. En realidad yo nunca he tenido la necesidad de usarlo, pero con un mini tutor lateral podríamos tener un paciente con una fijación muy estable que nos puede resolver ciertos embrollos en cuanto a las fracturas muy inestables. Entonces es un mini tutor lateral con un clavo antirrotatorio lateral que nos ayude a mantener esa estabilidad. Entonces, dependiendo del tamaño del paciente, el diámetro de los clavos laterales, siempre protegiendo el nervio radial en su parte lateral, se fija el segmento proximal, se fija el segmento distal, y haciendo como una maniobra de joystick, pues usted puede hacer la reducción. Una vez tiene la reducción, pone la barra en la parte más lateral y además pone ese clavo antirrotatorio, porque el tutor y esos dos chances no le permiten ese control de la inestabilidad rotatoria. Entonces podría tener todas estas ventajas, pero pues de todos modos me parece que hay que cogerlo con pinzas, nunca antes mejor dicho, pero es una buena estrategia si le evita una reducción abierta, que es uno de los mensajes que quiero dejarles, que la reducción abierta de las fracturas supracondilias tiene indicaciones muy precisas y en realidad no siempre es la mejor decisión. El doctor Narayanan nos explicó ya que no es necesaria la reducción anatómica, es lo ideal. Pero entonces yo siempre les digo, lo ideal sería que yo, cada vez que me despertara al lado de mi esposa, abriera la ventana y tuviera la vista que tenía hoy o que he tenido estos días. Eso sería lo ideal, pero vivo en Bogotá, ciudad que amo, pero que pues no tiene la misma vista que he tenido yo estos días acá. Eso sería lo ideal. Entonces, la reducción anatómica sería lo ideal, pero no es estrictamente necesaria. Pero podríamos tener unos patrones, unos parámetros bastante cercanos a eso ideal, sin necesidad de que sea anatómico. Entonces, con una traslación muy pequeña en el plano lateral, muy pequeña en el plano medial, con un ángulo de Baumann aceptable, ¿cierto? Y en el plano lateral, una traslación muy pequeña hacia anterior o posterior, y que tenga una línea humeral anterior que toque así sea tangencialmente el capitellum, podría funcionar, así no sea anatómica la reducción. Y eso está demostrado que tiene muy buenos resultados funcionales. Muy bien. La variedad de flexión pues necesita truquitos adicionales. Seguramente todos hemos estado expuestos a este tipo de lesiones. En mi caso, hace muchos años, esto significaba una reducción abierta, pero con el tiempo pues ya uno va encontrando más y más trucos. Digamos que el más frecuentemente usado es como un calzador o un joystick que nos permite hacer la reducción sin necesidad de hacer la reducción abierta. Y otra alternativa pues también podría ser ese mini tutor lateral. Obviamente siempre con mucho control a través de la imagen. Entonces, tranquilo, pero acuérdese que no hay enemigo pequeño, no se vaya a confiar. Siempre hagamos un examen neurovascular muy juicioso, porque de eso depende el pronóstico del niño, y hay que anotarlo muy bien en la historia clínica, porque no nos podemos ocultar que esto puede ser causa de problemas médico-legales, por ejemplo. Escoger muy bien los clavos, ¿sí? Tanto el diámetro como la configuración. Yo lo que les quiero proponer es que usemos dos, que sean laterales, que sean muy divergentes, que ocupen las dos columnas y que estén perfectamente anclados a las corticales. Pero hay que tener tolerancia a usar un tercer clavo, ojalá hacia lateral. Si usted quiere usar el clavo medial, pues acuérdese que hay formas de proteger el nervio cubital, pero que la lesión del nervio cubital es una realidad. Acuérdese que lo ideal sería que yo tuviera la vista que tengo en estos días, pero no puedo tenerla todo el tiempo. Entonces lo ideal sería la reducción anatómica, pero acuérdese que hay parámetros que pueden hacer que nuestra reducción, así no sea anatómica, sea aceptable.
Y por favor, se lo imploro, evite en la medida de lo posible la reducción abierta de la fractura. Cualquier abordaje tiene problemas, cualquier abordaje tiene también ventajas, pero no es la primera opción para el tratamiento ideal de estas fracturas. Muchísimas gracias y no quiero terminar, me quedan 14 segundos para invitarlos a este escenario. Se llama OrthoPedcast, es el primer podcast de ortopedia pediátrica.